Uno de los malos finales de este juego involucra a una chica, no era una simple villana, pues fue capaz de llevar al mundo hasta la desesperación. Ella quería destruirlo todo y había llegado a convertirse en un jefe de nivel medio en este mundo. Esta era conocida como la bruja de la calamidad y todo aquel que estaba en su presencia perecía. En el escenario en donde no lograron detenerla el mundo terminó pagando y todos dejaron de existir. Este era el final malo y se le daba otra oportunidad al jugador para rehacer su destino. En un día soleado y de primavera comienza un nuevo semestre de clases de quinto de primaria. En este día se iba a presentar a una nueva estudiante. Esta tenía un color de cabello azulado y una cola de conejo redonda. Además de tener grandes orejas, su nombre era Jeon Jae-nul. En este día, después de mirar a su nueva compañera y escuchar todo lo referente a ella, nuestro protagonista recordó su vida pasada. Sin embargo, no había ninguna razón para que se sumergiera en la nostalgia. Frente a él estaba alguien que tenía una voz más madura antes y quien erradicó el mundo por creer que estaba profundamente podrido. Ella era conocida como la bruja de la calamidad, pero en este momento parecía ser una chica bastante tierna. Él creía que las cosas se complicarían. Corazones Valientes es un juego que solía disfrutar en su vida pasada. Este se trataba de un niño que quería convertirse en el mejor cazador. El aprendiz del espíritu de lucha, Gangnam Yeol. Este era un juego de rol de acción escolar, el cual tenía lugar 200 años después del cataclismo. Había monstruos y cazadores en este mundo con conciencia y magia avanzada. Para que el protagonista lograra convertirse en un cazador tuvo que inscribirse en la academia y encontrarse con múltiples escenarios, hasta el punto de que parecía una trama bastante estereotipada, pero en realidad no era una historia tan brillante, pues el juego contaba con 44 finales y fueron en su mayoría malos, pues gran parte de ellos eran finales donde colapsaba el mundo. El juego tenía un gran problema y es que uno de los personajes nunca podría mostrar sus habilidades y tenía un corazón demasiado blando. Era tan inútil que incluso huía de las batallas, era inocente y no podía odiar a los demás incluso cuando no lo trataban bien. Básicamente era el personaje que menos le gustaba a las personas, y en quien había reencarnado nuestro protagonista, el conejo de las artes de la espada divina. Él se preguntaba cómo es que pudo reencarnar en un personaje tan bajo, y como si no fuera suficiente terminó en la misma clase de alguien peligroso. Básicamente no tenía mucha suerte, pero tenía que prestarle atención a Janeul, pues ella sería quien se convertiría en la bruja de la calamidad y que soportaría el sufrimiento del mundo entero. Apenas nació fue abandonada por sus padres y se convirtió en la víctima de la burla de muchos. Era considerada un monstruo y no recibió ni una pizca de afecto. Todo había sucedido por un desastre de mana el cual provocó que naciera mutada. Ella era una Ain. Jeonwoo había oído que la apariencia y el ADN de estas personas no coincidía con sus padres, aún así creía que lo que le hicieron era demasiado cruel, y entendía el por qué llegó hasta el punto de convertirse en la bruja de la calamidad. Esta vez no dejaría que nada de eso ocurriera. La solución más fácil sería deshacerse de ella antes de que llegara a ese punto, pero no quería hacer nada de esto y quería encontrar otra forma de ayudarla. Tuvo una idea cuando su maestra le dijo que se sentara junto a un compañero, y era que debía cambiar su forma de pensar en el juego debido a sus desafortunadas circunstancias y entorno. Ella estuvo resentida con el mundo. Sin embargo, ya que todo ha iniciado nuevamente, esta vez él cambiará el futuro. Entre los villanos del mundo ella es quien posee la capacidad de destruirlo. En ese caso la ayudará a no ser pesimista y cambiar su forma de pensar. Si podía avanzar y traerla a su lado, estaba seguro de que no se convertiría en una mala persona. Además podía reforzar su propia fuerza. Quedaban 5 años para el inicio de la historia del juego, así que antes de inscribirse en la academia tenía que hacerse su amigo. Después de guiarla por el camino correcto podía convertir la calamidad en una bendición. Es por ello que a partir de este momento la convertiría en su compañera, y de esta manera él se convertiría en el amigo de la infancia de uno de los jefes finales de este mundo. Incluso si su idea era buena, aún no sabía cómo podría acercarse. Mientras está perdido en sus pensamientos, por equivocación termina viéndola fijamente. Ella le pregunta el porqué de esto y él le pide disculpas. Este se preguntaba si simplemente debería ser directo e invitarla a su casa. Nuevamente se había quedado mirándola, pero esta vez ella le preguntó el por qué decidió sentarse a su lado. Ya que sería mejor ser directo, Jeonwoo le dice que quiere ser su amigo. Sus palabras la dejan muy sorprendida y le pregunta el por qué. Jeonwoo dice que solo quería ser su amigo, pero ella le comenta que es extraño que él quiera ser amigo de alguien como ella. Además él es de una renombrada familia de esgrima, y no era muy optimista sobre el hecho de que se acercara a ella sin más.
Jeongwoo le dice que es tan linda como su conejo y realmente le gusta mucho, y ya que ella se parece a él quiere ser su amigo. Janeul dice muy sonrojada que no es un conejo y sale corriendo, lo cual le hace preguntarse a nuestro protagonista si está enojada, pero se calma al escuchar que ella se despide antes de irse. Afortunadamente no estaba enojada con él. Mientras va caminando por la calle piensa en que no puede creer que haya reencarnado en este mundo, pero era extraño que si estaba en un juego no apareciera su ventana de estado, así que la llama en voz alta y ésta se presenta. Al echarle un vistazo de cerca a sus habilidades se percató de que eran bastante buenas, aunque no entendía del todo por qué teniendo tales habilidades sufrió constantemente. De todos modos ya no le importaba porque había un nuevo comienzo, y esta vida ni siquiera se podía comparar con la anterior, pues no viviría como en el pasado. Este había llegado hasta su casa y fue recibido por su madre, quien cálidamente le preguntó cómo le fue en la escuela. Él corrió y la abrazó, cosa que era algo extraño para ella. Jeongwoo no viviría como en su vida pasada, y no tomaría esto como un juego, viviría verdaderamente como el personaje que se le otorgó, para no arrepentirse luego. Si quería vivir como Jeongwoo entonces necesitaba aprender el estilo del Rey de las Bestias, una técnica de espada que representaba a una prestigiosa familia como la suya. Como un león que reinaba sobre todas las bestias estaba enfocada en la punta de la espada y era la técnica que había hecho que él se convirtiera en el mejor espadachín. El conejo que tenía era bastante parecido a Janeul, y mientras esto pasaba por su mente ya había fijado la meta de dominar completamente el estilo del Rey de las Bestias. Para ello fue a una academia de entrenamiento que podían encontrar en cualquier parte de la ciudad, pues era en estos lugares donde los miembros de la familia aprendían esgrima convencional antes de dominar el estilo del Rey de las Bestias. Estos lugares eran bastante populares, y es en este sitio donde se encuentra a Do Seun, quien era conocida como la divina espada de la familia Do, la flor del rayo Do Seun. Ella era 2 años mayor que él, además de ser la promesa más destacada entre todos los hijos actuales de la divina espada de la familia Do. En el juego ella es estudiante de la Academia Jeongan y se convertirá en la espadachina más fuerte después de graduarse, siendo una muy buena aliada para Jeongwoo. Este último se preguntaba por qué ella se encontraba en un lugar como este, pero recuerda que esta es una academia de su familia. Pronto se verían más a menudo, pero en este momento debía centrarse en practicar el estilo del Rey de las Bestias. Y lo primero en su agenda sería dominar la primera forma. Practica una y otra vez sin descansar, mientras se pregunta si Seun quedaría impresionada. Practicar con la espada le resultaba divertido y se sentía bastante bien. Mientras estaba enfocado en su entrenamiento, a algunos chicos no les parecía bien el hecho de que estaba practicando. Sus nombres eran Gu Yeong-don, Gu Gun-don y Gu Dong-don, y eran conocidos como los 3 trillizos idénticos. Ellos son personajes extras llamados Cerbero en este juego y son los chicos que lo molestaron. Todo lo hacían por la influencia de su primo Do Seung-woo. Jeongwoo se sentía frustrado y se preguntaba por qué no respondió en aquel tiempo. Había una razón por la que estaba enojado y era el por qué había dejado que lo molestaran. Recuerda todo lo que le pasó a Do Jeongwoo en su vida pasada y por qué no pudo luchar contra esta gente. Tras ir más profundo en su mente recuerda que se limitó a esto porque odiaba lastimar a alguien más. Pero ahora no volvería a caer en estos juegos. Los trillizos le dicen que deberían convertirse en compañeros de entrenamiento. Jeongwoo estaba de acuerdo, así que les dice que van a practicar como si fuera un combate real. En la academia de entrenamiento nuestro protagonista estaba demostrando su habilidad. Los trillizos estaban alarmados por lo que estaban viviendo, pero esto solo era el comienzo de la lección. Ellos podían ver en sus ojos que él había cambiado y no querían enfrentarlo. Jeongwoo dice que él también pasó por lo mismo y no se quejó. Ellos intentan persuadirlo diciendo que tienen un respaldo que no lo dejaría salirse con la suya. Pero a Jeongwoo no le importan sus palabras y dice que su primo no es nada y no los protegerá. Los trillizos recuerdan cómo es que habían sido patrocinados. Los 3 hermanos querían convertirse en cazadores, pero las tarifas de educación eran muy altas. Si ellos tenían el suficiente talento, entonces podían encontrar un patrocinador y tener tarifas gratis para entrar a estudiar. Do Seung-woo les dijo que podía ser su patrocinador, pero a cambio debían hacer algo por él, y era encargarse de Jeongwoo. Este último demuestra su autoridad diciendo que también es parte de la familia Do y si quisiera podría eliminarlos de la lista de patrocinados, pues no había forma de que su primo fuera el único con poder. Los chicos se preguntaban cómo es que habían llegado a este punto. Mientras intentan resolver todo, alguien entra a la sala de entrenamientos y dice que no pueden practicar sin su permiso. Jeongwoo le comenta que los chicos iniciaron primero.
y no puede soportar mientras lo molestan ya que es un miembro de la familia Do. El tipo les pregunta si realmente lo estaban molestando y los trillizos nuevamente sienten el terror. Así que confiesan todo, lo cual deja a nuestro protagonista bastante satisfecho. A partir de este momento seguiría la regla de ojo por ojo. Había llegado demasiado temprano a la primaria y se encontró con Janeul. Al verla inmediatamente la saluda y ésta le devuelve el saludo de una forma tímida. Él quería dar su mejor esfuerzo para que se volvieran amigos. Así que le pregunta si es que acaso le gusta mucho la lectura. Ella dice que sí y le pregunta si no le agrada. Él dice que le gustan más las novelas web y esto hace que ella le pregunte el por qué se unió al club de lectura. Jeonwoo le dice que lo hizo porque ella está en este club, lo cual la hace sonrojar. Ella le comenta que también le gustan las novelas web pero solo puede leer gratuitas porque no tiene dinero. Él recuerda que ella está viviendo en un orfanato y no quiere incomodarla, así que cambia de tema y le pregunta cuál es el drama que le gusta. Estaban teniendo una conversación bastante buena y ella se preguntaba por qué recordaba cosas importantes para ella y el por qué le estaba hablando. Quería saber si era porque estaba solo o simplemente tenía fascinación ya que era una Ain. Ya había vivido esto y creía que tarde o temprano él perdería el interés, pero Jeonwoo era un furro de alto rendimiento, y le muestra un video de su conejo que la hace divertirse bastante porque le parecía lindo. Para cerrar la conversación él le dice que si quiere ir a verlo entonces puede acompañarlo a jugar a su casa. Ella quería ir, pero la frenaba el hecho de que no quería revivir momentos difíciles de su vida. Aún así aceptó acompañarlo para jugar con él. Al llegar fueron recibidos por la madre de nuestro protagonista. Janeul ya había tenido muchas malas experiencias con las madres de quienes pretendían ser sus amigos, entonces esperaba que esta situación fuese igual, pero extrañamente la señora que tenía enfrente no la juzgó, y estaba bastante feliz por ellos. Janeul seguía creyendo que la curiosidad de nuestro protagonista no duraría mucho pero aún así no quería soltar su mano. Estaba maravillada por la enorme casa y la acogida de su madre. Se divirtió bastante estando con él y le pareció muy agradable. El padre de nuestro protagonista había llegado. Este pregunta el por qué su hija está haciendo un berrinche. Jeonwoo le comenta que su amiga conejo vino a verlo pero su hermana no estaba en casa, y es por ello que está enojada. Además le pregunta a su padre si quiere practicar después de la cena. Esto encendió la competitividad en su viejo, quien se preguntaba cuándo podía jugar con él. Jeonwoo dice que quiere ver cuánto ha mejorado y para ello sería mejor un combate real. En este caso cree que lo más pertinente es acabar con algunos monstruos. Su padre le pregunta por qué quiere practicar tan de repente. Según él debería ser paciente ya que no era el momento de un enfrentamiento real. Y quería saber el por qué había planteado esto. Jeonwoo sabía que en 5 años entraría a la sede de la Academia de la Espada de su familia. Inevitablemente se encontraría con una crisis mientras resuelve varios incidentes junto al protagonista Kang Han-yeol, y para ello necesita entender bien el combate real. Está seguro de que los otros chicos de la familia han tenido experiencia en combate, y en comparación con ellos estaba muy por detrás. Si quería llegar a alcanzarlos entonces necesitaba esto. Al ver que él está perdido en sus pensamientos, su padre le pregunta si esto tiene que ver con lo que sucedió en la academia, pues escuchó que tuvo una pelea dentro del entrenamiento y su oponente resultó herido. Sin embargo, él se limitó a decir que no hizo algo malo. Jeonwoo creía que su padre estaba más interesado en conocer la verdad que en regañarlo, ya que le importaba el hecho de pelear con una razón de por medio. Le dice la verdad, desde hace mucho tiempo le han enseñado que la esgrima de su familia es para proteger a las personas y lo está tomando en serio. No tendría esa noción si no hubiera pensado en su vida pasada, así que dice que antes de proteger a los demás debería aprender a protegerse a sí mismo, para así poder ayudar a quienes le importan. Básicamente la razón por la que se dio el combate había sido por esto, y si quería obtener el poder suficiente para proteger a todos entonces debía combatir con monstruos reales. Con estas palabras su padre se alegra, pues creía que su razonamiento era válido y le agradaba que hubiera cambiado bastante. Dice que le ayudará pero tiene una condición, y es que demuestre que tiene la habilidad suficiente para enfrentar a un monstruo. Si quería que lo entrenara adecuadamente tendría que cumplir su petición. Para que estén en igualdad de condiciones no usará su mana y solo se moverá 5 pasos. Además solo utilizaría lo básico del estilo del rey de las bestias. Aunque había planteado esas condiciones, Jeonwoo sabía que su padre no dudaría en acabar con alguien que tuviese una espada, entonces si quería tener una oportunidad tendría que ir con todo desde el principio.
Sus ataques eran evadidos con facilidad y aun cuando usaba las estructuras para aumentar su velocidad eran frenados. Si quería tener una oportunidad con su padre, la única opción era cargar sin más. Ahora mismo su destreza debía ser demostrada. Gracias al descuido de su padre logra conectarle un ataque. Bueno, en realidad lo había dejado atacarlo para ver qué tan fuerte era. Pero resultó que su ataque fue bastante doloroso. Luego de discutir un poco, todo sale como nuestro protagonista quería. A la mañana siguiente, se despiden de la familia y dicen que volverán antes de la cena. La madre de nuestro protagonista no estaba de acuerdo con el hecho de que fuera a entrenar ya que era demasiado joven y su hermana quería ir. Ambas estaban un poco preocupadas, pero al final aceptaron que se fuera. Esta vez irían a la academia del clan. Según la configuración del juego, el mundo se ha vuelto drásticamente inestable desde el tiempo de la calamidad. Como resultado, el fenómeno de la distorsión dimensional ocurrió, influyendo fuertemente en el mundo. De esta forma comenzaron a aparecer monstruos y puertas dimensionales de diferentes mundos se encontraron con el suyo. Las puertas dimensionales se creaban cuando las distorsiones de diferentes mundos se encontraban. Era un fenómeno que aún no se había resuelto. Cuando el mundo dentro de la puerta explota y se dispersa en la realidad, ocurre un estallido. Esto era diferente para puertas dimensionales normales. Si no lograban conquistarlas dentro del límite de tiempo, tendrían un impacto significativo en el final del juego. Para lograr el final que quería, debía prestarle atención a la erosión de las puertas, ya que eran vitales para su crecimiento. Una vez se limpiaban las puertas dimensionales, se obtenía una llave con la que podía limpiarse nuevamente. Esto era bastante bueno ya que les permitía a los jugadores maximizar su crecimiento. Habían llegado al lugar de trabajo de su padre, el clan Regulus. Este había sido establecido durante la catástrofe por el primer jefe de la familia. Ahora tenían varias sucursales en todo el país. El acceso a los calabozos, puertas y hábitats de monstruos es gestionado por el gobierno. Normalmente se requiere ser un cazador certificado. Como Yeonwoo aún no lo es, no debería poder entrar en la puerta dimensional. Pero su situación era diferente debido a que su padre era el gerente de la sucursal y no era necesario quedarse atado a estas restricciones. Con la ayuda de su padre podía simplemente entrar. Las personas de la sucursal estaban encantados con él, pues creían que era bastante lindo. Él se preguntaba si todos los cazadores actuaban de esta forma. Era hora de que la prueba comenzara. La llave de la puerta que tenía su padre era blanca. Los niveles de la dificultad de las puertas se diferencian en 7 colores, empezando desde el nivel más fácil, blanco, seguido por el orden de la dificultad gris, amarillo, verde, rojo, azul y el más alto era el negro. Su padre dice que en este momento el nivel blanco es suficiente para él, aunque en realidad quería obtener el gris. Esta vez entrarían en una puerta artificial y solo necesitaban la llave para ingresar. Ahora Yeonwoo entendía el por qué su familia era tan poderosa. Antes de entrar a la puerta, su padre le pregunta si está seguro de que está listo. Debía pensarlo con calma, ya que una vez estuviera dentro no podía salir hasta que despejaran la puerta. Ante esta pregunta, nuestro protagonista dice que ha pensado lo suficiente al respecto y cree que está listo. Además, si no puede despejarla, él podría ayudarle. Su padre le dice que no debe esforzarse más de lo necesario para que su madre no los regañe. La puerta estaba activada y era hora de conocer a los oponentes a los que se enfrentaría. En este mundo había muchos cristales rosas y era la primera vez que entraba a una puerta. La misión para acabar con los goblins se activó al instante, y Yeonwoo se preguntaba por qué las condiciones del despeje eran tan simples. Aún así debía estar alerta, ya que era un lugar peligroso y no quería ser sorprendido. Su padre ya se había encargado de todo para crear el escenario perfecto para su crecimiento. Todos los goblins estaban en un lugar y el número de individuos coincidía con su misión, así que le dice a su padre que está listo y este se dispone a comenzar la prueba. Antes de desatar al primero, le dice que debe estar alerta. Yeonwoo toma su posición de ataque. Poseía el conocimiento de los juegos y como miembro de la familia Do tenía el conocimiento sobre los monstruos. Sabía que la criatura a la que se estaba enfrentando pensaba que la única forma de sobrevivir era peleando con él. El goblin estaba tan desesperado por sobrevivir que tomó un cristal para atacarlo. Dado que era una pelea real, debía darlo todo. Así que utiliza el estilo del rey de las bestias, técnica básica, quinta forma, posturas de perforación. Todo el poder fluyó hacia la punta de su espada y en un instante pudo acabar con su enemigo. Había acabado con uno, pero esto apenas estaba por comenzar. Como miembro del grupo del personaje principal, él tenía una restricción.
Hay un ajuste llamado don en este juego entre las habilidades pasivas que refleja el personaje, y el don que él poseía era el instinto de evasión. Esto era tanto una fortaleza como una debilidad. A primera vista parecía un don útil, pues el instinto de evasión era literalmente la habilidad de mover su cuerpo instintivamente cuando sentía peligro. Es una habilidad útil para alguien que utiliza espadas, pero su yo pasado se negó a obedecer su propia habilidad y su don fue rechazado debido a que era muy temeroso. Debido a este don nadie lo incluía en su equipo, pues creían que tan solo era un cobarde. El instinto de evasión también hacía que él desobedeciera los comandos de los jugadores, causando frustración en las personas que lo usaban. Sin embargo, hay un evento que lo hace despertar. En la última parte de la historia él se vuelve completamente diferente. Después de recibir su despertar gana control sobre su propio don, convirtiéndose en un gran apoyo moral. Más tarde demostraría su abrumadora habilidad para derrotar al enemigo al evitar la mayoría de sus ataques. Se decía que si se nutría bien a un personaje de esta clase sería útil en la última parte del juego, pero Yeonwoo aún estaba lejos de llegar a ese punto, y si se quedaba sin hacer nada sería demasiado tarde. Si quería ser más fuerte necesitaba acelerar su despertar. Antes era prácticamente imposible ya que estaba en un juego, pero ahora esto era la realidad. Cuando jugó el juego no encontró ninguna situación en la que se desencadenara el despertar en la última parte de la historia, así que creía que no sería difícil despertar. Es por ello que debía esforzarse al máximo. Muchos habían caído y su padre le dice que sería mejor que tomara un descanso. Yeonwoo le comenta que está bien y deben seguir. Así que su padre propone que vayan con todo de una vez por todas. Esta vez tendría que luchar con múltiples enemigos, los cuales estaban utilizando una técnica de distracción para atacarlo cuando estuviese desprevenido. Con lo que ellos no contaban era con el hecho de que nuestro protagonista estaba empezando a liberar su habilidad, pues cuando fue atacado instintivamente esquivó. De repente su cuerpo se movió sin su voluntad y su don se había activado. Al parecer el instinto de evasión sintió la crisis y él debía confiar en su don. Primero necesitaba deshacerse de ellos, así que extiende su poder por todo el campo de batalla para detectar dónde se encuentran sus enemigos. Su instinto de evasión estaba activo y no había gran problema en esquivar los ataques, solo debía concentrarse en acabar con su enemigo. Así que utilizando la segunda forma del estilo del rey de las bestias empieza a deshacerse de ellos. Mientras está acabando con unos otros planean una emboscada, comprimiendo su mana y rotándolo dentro de su cuerpo. Este emerge de su corazón y pasa a su espada, y utiliza el corte aplastante del león para frenarlos. Ahora solo le quedaba un oponente, y quería ir por él de una vez por todas, pero su padre le dice que debe tener cuidado de lastimarse. Yeonwoo le comenta que cree que está apto para seguir en combate. Ante estas palabras su padre le dice que dado que es el último debe ser más cuidadoso. Estaba algo preocupado por su hijo, pero en realidad simplemente debía creer en él. La puerta había sido despejada y se le otorgó nuevamente la llave. Su padre estaba muy alegre por su arduo trabajo, pero nuestro protagonista se preguntaba si había otras puertas. Cuando la puerta se cerró el poder dentro de la llave se agotó, y la puerta volvería a estar activa una vez que recuperara su mana. Yeonwoo no estaba satisfecho ya que no había podido despertar su don. Por otro lado su padre se sentía orgulloso, pues honestamente pensó que se detendría con unos 4, pero logró conseguir despejar la puerta, lo cual lo alegraba bastante. Con esto dicho le propone que regresen a casa y le pide que le entregue la llave. Yeonwoo le pregunta si no hay otra puerta, ya que siente que está a punto de despertar y cree que sería una pena regresar sin más. Queda mucho tiempo y cree que deberían intentar despejar otra puerta. En este caso estaba pensando en hacer algo un poco más desafiante. Pueden entrar a una puerta de grado gris y manejar monstruos de rango 2. Pero su padre inmediatamente entra en pánico pues no quiere que su esposa lo reprenda. Dice que es comprensible que quiera esforzarse más pero puede ser demasiado para él, aunque al final termina cediendo, pues de todos modos es un espadachín y sabe cuál es el sentimiento que tiene. Pero debía recordar que si estaba en peligro él intervendría y entrarían a una puerta blanca. Con esto acordado se disponen a entrar a la puerta. No todas las puertas blancas eran iguales y traía apoyo por si acaso. El tipo que estaba con ellos estaba especializado en apoyar a cazadores usando curación o potenciadores. Antes de entrar le dicen a Yeonwoo que debe tener cuidado porque lo atacarán inmediatamente. Con esto dicho ingresan a la puerta y una nueva misión le es encomendada. Parecía estar en el mismo mundo que antes pero los monstruos de este lugar no tenían el mismo nivel. Esta vez se enfrentaría a goblins que no eran normales, sino que estos tenían algunas ocupaciones. Al parecer la puerta gris sí era demasiado para él. El instinto de evasión se activó y su don comenzó a controlar su cuerpo.
pues creía que si no huía en este caso podría perecer. Mientras él se enfrentaba a una dura batalla, su padre estaba junto a Honcheol, el cual dice que Jeonwoo se encuentra en una posición difícil y le pregunta a su jefe si está realmente bien el dejarlo solo. Este estaba bastante pensativo, su hijo había cambiado recientemente, pues en el pasado solía asustarse con facilidad. Pero ahora era muy diferente, no se asustaba con cosas triviales como antes y creía que se estaba haciendo más fuerte. Este no era un cambio malo ya que él había crecido con un buen corazón, pero no encajaba en la competencia feroz de su familia, debido a que su naturaleza era bondadosa, vacilaba en lastimar a los demás. Este era su hijo, aquel que cuando recibió su espada por primera vez sonrió felizmente y en algún momento cada vez que la sostenía lloraba de felicidad. Él sabía que muchos de sus compañeros lo llamaban conejo en forma de burla y siempre quiso intervenir pero no podía, se preguntaba por qué cambió cuando pasó a quinto grado. Su esposa dijo que sucedió porque le gustaba a alguien de su clase, pero él pensaba que debía haber otra razón, ya que alguien de la academia de entrenamiento se puso en contacto con él, y estaba preocupado porque se le comunicó que su hijo había usado el pretexto del entrenamiento para luchar con otros. Él argumentó que su hijo nunca lastimaría a alguien más sin razón, y el maestro solo dijo que no debía preocuparse ya que su hijo también pasó por lo mismo. Al escuchar estas palabras se enfureció bastante, pues su hijo estaba siendo intimidado. Como alguien de la espada divina de la familia Do no podía recibir ese trato, así que le pregunta al maestro si alguien le pidió que se callara. Este le respondió y mientras le contaba todo se culpaba por no tener suficiente poder para proteger a su familia. El culpable de todo había sido Do Bun-jun, su tercer hermano mayor. Al hablar con él le dijo que los chicos solo estaban jugando y le pediría a su hijo que se disculpara apropiadamente. Según él, su hijo debió pasarlo mal por su cobarde personalidad, así que en realidad no se estaba disculpando. Mientras él como padre no pudo hacer nada, su hijo estaba soportando todo, así que cuando le dijo que quería hacerse más fuerte se sintió orgulloso, ya que estaba dispuesto a no soportar esto más. Su hijo lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba, pues pensó que entraría en pánico. Él sabe desde hace mucho tiempo que él es un prodigio, aunque es muy joven y cree que debería dejarlo crecer tranquilamente. Este escenario lo endurecería. Estaba pasando por muchas dificultades en el combate y se preguntaba si fue un error de juicio llevarlo a este punto. Honcheol dice que es el momento adecuado de intervenir, cree que el chico ha agotado su energía. Por su parte él creía que si intervenía su hijo se sentiría decepcionado. Él era bastante bueno para su edad. Honcheol les ha avisado de que debe preparar el escudo de protección porque podría necesitarlo. En el momento en que el goblin atacara cargarían, primeramente, acabaría al goblin mago y Honcheol ayudaría con un escudo de protección a su hijo. Antes de entrar en el campo de batalla nota que su hijo tiene movimientos rígidos de alguien que tiene miedo. Sin embargo, sus ojos no eran de alguien que se había dado por vencido. Este activa el estilo del rey de las bestias. Cuarta forma, ataque de resurrección de aguja de león. Jeonwoo sabía que todo esto era peligroso, sus enemigos estaban tan coordinados que no podía encontrar una apertura. Seguir huyendo no era una opción ya que no quería seguir siendo aquel conejo del que todos se burlaban. El único obstáculo que tenía era que no controlaba su cuerpo cuando el instinto de evasión se activaba, la voz que estaba en su cabeza seguía interfiriendo en cada paso que daba. Una y otra vez esquivaba los ataques sin querer, su don hacía que su cuerpo se moviera ignorando su propia voluntad. Jeonwoo se preguntaba si esto fue lo que sintió el verdadero dueño de este cuerpo. Estaba dividido entre la voluntad y el instinto y no podía tomar decisiones propias. Mientras está en el combate resiste el instinto de evasión, estaba alegre porque pudo controlarse. Pero esto no había resultado del todo bien, él había recibido un corte y no tenía idea de lo que sucedió. Los goblins habían podido conectarle un ataque y no se enteró en qué momento pasó, su cuerpo comienza a temblar. Si cometía un error podría caer en este lugar, lo que había recibido era el precio por evadir su propio don y se preguntaba si caería. El miedo estaba empezando a apoderarse de su cuerpo, y creía que si hubiese sabido el resultado de esto habría preferido no saber nada de su vida pasada. No entendía la diferencia entre su vida anterior y esta, donde es un espadachín de una familia de renombre y un camarada del protagonista de la historia. Entonces se preguntaba el por qué tuvo que renacer como Jeonwoo. El miedo se apoderaba de su cuerpo, estaba temblando y las lágrimas caían de su rostro, lo cual le hacía preguntarse si realmente era un tipo tan patético. Estaba enojado y se preguntaba el por qué recordó su vida pasada. De no haberla recordado probablemente estaría viviendo como un vago.
No quería vivir de esta forma y ha estado empujándose al límite para superar su debilidad. Esta vez quería ser lo suficientemente fuerte. No quería olvidar su convicción y encogerse como un cobarde. Se negaba a caer en este mundo y no huiría de nadie. Era el momento de superar su miedo y seguir adelante. Esta vez las cosas serían diferentes. Él realmente debía luchar por su vida. Es de esta manera como obtiene la habilidad de control del instinto a voluntad, y se dispone a superar la adversidad. Su cuerpo se movía libremente en el campo de batalla y sentía una electricidad surgiendo dentro de él. Ahora era imparable. Su padre se preguntaba qué era lo que había visto. Estaba seguro de que su hijo estaba lleno de miedo hace unos minutos, pero recuperó su compostura. Honcheol pregunta cómo es que su hijo puede combatir tan bien, ya que ni siquiera tuvieron que intervenir. Además quería saber si todos los miembros de su familia eran así. Él dice que no está seguro. Su hijo puede predecir de dónde vendrán los ataques e incluso puede evitarlos. Al parecer superó la crisis y despertó. Esto sin duda debía ser su don. Para alcanzar un despertar debía superar el límite mientras estaba decidido a cambiar, lo cual le hacía pensar que su determinación era inquebrantable. El chico que antes no se movía por el miedo estaba demostrando su valía, llegando al punto de despertar un trueno azul. Él no podía creer esto. ¿Cómo era posible que un niño dominara la técnica del trueno azul a tan temprana edad? No importaba que fuera un prodigio, pues era prácticamente imposible volverse tan fuerte en tan poco tiempo. En este momento su hijo era una verdadera bestia. Realmente había despertado pues despejó la puerta sin ningún problema. Aún no podía creerlo pero estaba bastante orgulloso. Por su parte nuestro protagonista se encontraba cansado por su ardua batalla. Al empujar su cuerpo al límite sus estadísticas subieron en un punto. Corazones Valientes es un juego donde las estadísticas de fuerza física no aumentan cuando el nivel sube. La única forma de obtener este aumento es a través del entrenamiento o el combate, lo cual era algo complicado dentro del juego. Antes podía usar sus datos del pasado porque era un juego, pero ahora eso era imposible. Así que si quería crecer entonces debía ganar la suficiente experiencia. Su padre había llegado junto a él. Jeonwoo dice que cree que exageró en su entrenamiento ya que no puede moverse. Su padre le dice que es normal después de un combate tan ajetreado. Se sorprendió cuando activó el trueno azul y cree que es el más joven en lograrlo. Estas palabras dejan sorprendido a Jeonwoo. El trueno azul es un fenómeno que ocurre al usar la técnica de espada característica de la esgrima divina del estilo del rey de las bestias. En esta la fricción del maná y la atmósfera crean una corriente azul. Se debe tener una buena postura y velocidad además de tener una correcta aplicación del poder en la espada. Básicamente era un fenómeno que solo aparece cuando varios elementos estaban perfectamente armonizados. Jeonwoo no estaba seguro de poder activar este poder de nuevo. Su padre le dice que no debe preocuparse porque ya lo experimentó, y si sigue practicando podrá hacerlo de nuevo. Estaba bastante orgulloso de lo que había logrado. Honcheol había llegado hasta donde ellos se encontraban y le agradece a nuestro protagonista por la cantidad de piedras que obtuvieron. Este último había encontrado algo bastante valioso. Lo que tenía en sus manos era conocido como una piedra de la ley que podía ser utilizada como material. Jeonwoo recuerda que en este juego las piedras mágicas eran usadas como moneda de cambio o artefactos. Pero la piedra de ley podía mejorar sus estadísticas. Lo que había obtenido era una piedra de ley de agilidad de grado bajo. Para confirmar que la piedra de ley resonaba con él, su padre le dice que le infunda su maná. Al hacerlo esta responde y obtiene algo de aumento en sus estadísticas. En la mañana del lunes todo su cuerpo le dolía. Desde el día del combate real sufrió un terrible dolor corporal. No se dio cuenta de que el retroceso al usar el instinto de evasión sería tan severo. Janeul estaba bastante preocupada por su estado. Él le comenta que estuvo enfermo durante el fin de semana y tenía un poco de dolor. Pero al notar que estaba demasiado preocupada dice que tuvo un combate real durante el fin de semana. Ella le pregunta si está bien para ellos hacer eso a una edad temprana. Él dice que es de la familia Do y todos sus primos ya lo habían hecho. Janeul le comenta que tiene vendas y ungüento en su bolso para ayudarlo. Por su parte Jeonwoo dice que está bien y le pregunta por qué lleva esas cosas con ella. Esta le dice que solía lastimarse a menudo, y él recuerda que esto es posible que haya sucedido por todo lo que ha vivido. Janeul sigue mostrando preocupación y para calmarla él acepta que le ponga una venda, pues según su criterio esto lo ayudaría a sanar. Jeonwoo le dice que si realmente quiere ayudarlo entonces podría recordarle el hecho de que debe tomar su medicina en el almuerzo. Janeul le dice que si hay algo más en lo que pueda ayudarlo hará todo lo posible, ya que realmente parece estar sufriendo. Escuchará cualquier petición que tenga solo por este día. Jeonwoo aprovecha para preguntarle si puede tocar sus orejas. Esto hace que ella se exalte y él crea que fue demasiado atrevido.
ella le dice que solo puede hacerlo por esta vez dejando así que la acaricie. Jeonwoo estaba tan maravillado porque eran esponjosas pero no midió el tiempo. Janeul tuvo que decirle que se detuviera, pues eso debía ser suficiente para animarlo. Esta se preguntaba por qué se sentía tan bien cuando le tocó las orejas y si tenía que ver con el hecho de que él sabía criar conejos. Esto era algo embarazoso, pero viendo lo mucho que lo disfrutó iba a dejar que lo hiciera de vez en cuando. Jeonwoo le agradece por todo y le pregunta si quiere convertirse en una cazadora. Ella dice que esto cuesta mucho dinero, pero nuestro protagonista argumenta que ella tiene todas las cualidades necesarias para ser un cazador. Podía decir por su apariencia que venía de una familia noble. Primero que todo era un semihumano físicamente superior a los demás, como segundo el mana que emitía inconscientemente se sentía muy denso, lo cual era afirmativo para que fuera buena manejando la magia. Ella nunca había liberado mana, así que no creía esto. Jeonwoo le cuenta que cada ser vivo lo emite inconscientemente y él puede sentirlo porque sabe cómo manejarlo. Janeul le pregunta si esto realmente es verdad. Convertirse en un cazador en un futuro era algo que no había contemplado. Cuando cumpliera la mayoría de edad tendría que dejar el orfanato. Sería genial el hecho de ser adoptada, pero como una semihumana era poco probable. Convertirse en una cazadora podría llevarla a una vida exitosa. Sin embargo, ser un cazador no es algo que cualquiera pueda hacer. Ella se preguntaba si realmente podría luchar con monstruos. Jeonwoo le dice que no hay nada de qué preocuparse ya que él sabe que puede hacerlo. De todos modos le promete que estará a su lado, y no debe preocuparse porque se encargará de ella. Si se convertía en una cazadora estarían cazando codo a codo. Él creía en ella, así que debería tener fe en sí misma. Janeul se preguntaba qué era lo que veía nuestro protagonista en ella. Tenía un sentimiento extraño que la hacía pensar que podía hacer cualquier cosa, así que le pregunta muy tímidamente si realmente se hará responsable. Jeonwoo la toma de la mano y le dice que deben ir a la misma escuela secundaria y luego inscribirse juntos en la preparatoria. Primeramente debían inscribirse en una academia de espadas para fortalecerse. Janeul dice que no tiene dinero para estar en un lugar así. Él le comenta que este lugar está dirigido por su familia y ella puede entrar gratis. Esto hace que ella le pregunte el por qué está siendo tan amable, pues no tiene nada que ofrecer. Jeonwoo le comenta que espera beneficiarse de su éxito más adelante. Algún día ella se convertirá en una cazadora famosa y tal vez obtenga algunos beneficios de eso. Si él tenía razón, con eso estaría bien. Janeul solo se limita a sonreír y dice que él es realmente extraño. Mientras le da las gracias internamente, le pregunta si acaso debería aprender el manejo de la espada, pero él le comenta que cree que ella tiene talento para la magia, aunque sería mejor que tuviera un maestro. Después de esto el entrenamiento continuó constantemente. Una vez que terminaban la escuela se enfocaban en los fundamentos de la esgrima, o fortalecían su resistencia en el dojo de la familia. En los días que no iban a este lugar entrenaban en la casa, aunque se sentía como si Janeul fuera a cenar en vez de entrenar. Parecía que su propósito se estaba desviando, pero era bueno tener algo de motivación extra. Como eran principiantes en la magia necesitaban un buen maestro. Jeonwoo ya había pensado en una persona, la bruja de los colores, Hon Yena. En el juego ella es principalmente una instructora que enseña magia elemental a los estudiantes de la academia, y era probable que en este momento estuviese vagando por todo el país. Le pidió a su padre que averiguara todo lo que pudiera sobre ella y ahora no le quedaba nada más que esperar. Este último lo sorprende pegándole un tremendo susto, y le pregunta en qué está pensando ya que ni siquiera pudo notar que entró a la habitación. Jeonwoo dice que estaba pensando en cuando conocería a la persona acerca de la que le preguntó. Su padre le dice que acordaron visitarlo en un mes, y si no estaba satisfecha con su habilidad no le enseñaría. Jeonwoo dice que no hay nada de qué preocuparse, si no tenía talento no había nada que hacer. De todos modos eso no sucedería. Aunque no estaba seguro de su propio talento, sabía que Janeul despertaría la curiosidad de Yena. Además de hablar sobre esto, su padre le dice que tiene malas noticias. La próxima semana era el Día de los Padres y cree que deben visitar a la familia principal, así que quería saber si estaba bien con eso. Jeonwoo pregunta si Seungwoo también irá, a lo cual su padre responde afirmativamente y le dice que si no quiere ir lo hará solo. Seungwoo había sido quien usó a los trillizos para intimidarlo. Su padre creía que él no quería ir a ese lugar, pero al ver su rostro inmediatamente le pregunta en qué está pensando. Por su parte Jeonwoo creía que el hecho de que sus primos estuvieran en ese lugar era suficiente razón para que fuera. Mayo era el mes familiar y durante el fin de semana se presentaba el Día de los Padres. En este evento todos se irían a la casa principal del dojo Chinjeon. Mientras van en el auto en familia,
Hablan acerca del comportamiento que deben tener en el evento y el padre de nuestro protagonista le recarga que no debe meterse en problemas, este dice que no es problemático. Pero él recuerda el brutal cambio que ha tenido durante estas semanas, aunque Jeong-woo dice que no debe preocuparse. No podía evitar los problemas familiares. Sus padres siempre se volvían cautelosos en estas reuniones, ya que nunca le sucedía nada bueno en este lugar. Creía que esta vez no sería diferente, así que adquiriría el coraje suficiente en esta reunión. Un día antes de la reunión, Jeong-woo reflexionó acerca de su progreso, aunque había aprendido a controlar sus instintos no era lo suficientemente bueno, y en ocasiones las cosas no salían como quería. Necesitaba encontrar una habilidad para poder controlar su don perfectamente. Y esta habilidad era el coraje que le permitía resistir el poder que alguien emitía. Habrá momentos en los que alguien liberará su aura e intención de acabar a su oponente. Cuando se expone a estas condiciones las estadísticas del jugador bajan. La habilidad de coraje no solo sirve para resistir esto sino que aumenta la concentración y la tasa de evasión. Si aprendía esto se crearía una combinación perfecta, así que quería obtener la habilidad antes de entrar a la academia, se preguntaba dónde podía obtener algo como esto. El problema principal radicaba en las condiciones para adquirir la habilidad. Primeramente se debía formar un grupo con compañeros más fuertes que él. Después de cumplir la primera condición se debía luchar contra un oponente que emita presión sin tener ninguna ayuda. Aunque su compañero era el personaje principal no debía intervenir en la batalla para poder obtener el coraje, pero ya que él era el protagonista sería difícil excluirlo. La valentía podía ser obtenida con una cierta probabilidad de esquivar los ataques del oponente y las probabilidades aumentaban si éste era fuerte. Sería más fácil obtener esto mientras aún era relativamente débil con el control de sus instintos. El problema era encontrar a un oponente que emitiera la presión que necesitaba, alguien que llegara a hacer esto sin que su vida peligrara. Tras analizarlo cuidadosamente recordó que hay alguien con estas características en el dojo Shinjeon. Al llegar al lugar donde se realizaría la reunión familiar fueron recibidos muy amablemente. A excepción de la familia del hermano mayor de nuestro protagonista, todos los demás estaban presentes. Los ancianos se encontraban en la biblioteca charlando, así que se le pregunta a nuestro protagonista qué quiere hacer a partir de ahora. Este dice que quedarse en la habitación sería aburrido y se dirigirá al campo de entrenamiento. Su hermana lo apoya así que su padre le dice que se verán más tarde, pero no debía ser demasiado brusco con sus primos. Con esto dicho los chicos se disponen a ir al campo de entrenamiento. Al llegar la hermana de Jeong-woo se queda maravillada por los muñecos de entrenamiento. Jeong-woo le dice que es posible que esto haya sido creado por Jeonseon Nanga, una de las 10 grandes casas que es igual a ellos. Este dojo contaba con objetos exclusivos que no estaban disponibles al público. Mientras nuestro protagonista le dice a su hermana que tenga cuidado de no lastimarse, alguien le pregunta si acaso no llegó tarde y el por qué se había demorado tanto. Esta persona era Do Seung-woo, quien le pregunta cómo ha estado él y su hermana. Jeong-woo se acerca a él y le dice que ha estado bien, aunque sería más feliz si no estuviera a su lado. Estas palabras no le caen nada bien a su primo. Jeong-woo le comenta que no sabe cómo hizo para manejar a los trillizos pero cree que hizo un buen trabajo. Sus palabras irritaban cada vez más a Seung-woo, quien recordaba vividamente lo que había sucedido en su infancia. Este había sido castigado por su padre por no ser lo suficientemente bueno, mientras que Jeong-woo fue elogiado por su padre. Desde este momento a Seung-woo se le encomendó que hiciera lo posible para vencerlo. Nadie se preocupaba por él así que solo se sumergió en la desesperación. Mientras practicaban en un sparring habían tenido un pequeño accidente. Jeong-woo estaba preocupado por él así que inmediatamente buscó la forma de ayudarlo. Lo que no esperaba es que Seung-woo estuviese cegado por el odio y no quisiera perder. Había llegado hasta el punto de atacarlo a traición proclamándose a sí mismo como el ganador, según él había derrotado al genio de la esgrima divina de la familia, y desde este momento solo se dedicó a hacerle la vida imposible. Jeong-woo no hizo nada más que llorar haciendo que él se sintiera aún mejor. Desde el día en que Seung-woo derrotó a Jeong-woo la situación cambió drásticamente, pues él solo se había convertido en un chico ordinario, lo cual lo llenaba de satisfacción. Cuando éste intentaba confrontarlo él lo atacaba psicológicamente, diciendo que si tenían un combate sucedería lo mismo que antes. A sus ojos tan solo era un conejo asustadizo, un cobarde que tiene miedo extremo a lastimar a los demás y que no encajaba. En la familia de artes marciales no podía ser su rival. Volviendo al presente, Seung-woo creía que Jeong-woo iría nuevamente así que le pide un enfrentamiento, creía que no estaría de acuerdo y se pondría a temblar. Pero era justo lo que quería Jeong-woo.
así que le pide que lo hagan de una vez por todas. Sus palabras toman a su primo por sorpresa. En otro lado, sus padres no estaban muy a gustos con la reunión familiar. La madre de nuestro protagonista había sufrido mucho por el hecho de ser plebeya y escuchó de muchos que no estaba calificada para entrar a esta familia. Pero aún con todo esto estaba bien mientras su propia familia estuviera en armonía. Lo único que quería era ser feliz. Alguien estaba llamando a Sang-jun, quien es el padre de nuestro protagonista. La persona que estaba haciendo esto era Do Bon-jun, el tercer hijo de la familia de espadachines divinos y el padre de Seung-woo. Es la primera vez que se ven desde el incidente de sus hijos, ya que quería una conversación más personal. Le pregunta cómo ha estado su hijo últimamente, pues le había dicho a Seung-woo que no lo molestara más. No quería que su pobre primo se encontrara en una situación difícil. Le dice directamente que si necesita cuidado médico debe avisarle. Era una forma de disculparse. La madre de Jeong-woo no sabía que él estaba pasando por esta situación. Sang-jun no tolera que hable mal de su hijo y le dice a su hermano que le pida a su hijo que hable directamente con su primo. Era un asunto que debían resolver personalmente. Bon-jun le pregunta si no se arrepentirá de rechazar su buena voluntad. Mientras ellos están hablando, alguien llega para decirles que sus chicos ya se habían enfrentado. Bon-jun dice que dejar que se enfrentaran era la mejor decisión, porque de todas maneras eran miembros de la misma familia y necesitaban mantener una reputación. Si llegaban a tiempo entonces podrían ver el combate. Bon-jun seguía insinuando que su hijo era el ganador de la contienda. Sang-jun le pregunta si es que acaso cree que su hijo es tan débil, a lo cual él responde diciendo que solo debe prepararse y no mezclar sus emociones con las de los niños. Esta era una buena oportunidad para que su hijo demostrara su valía. Lo que no esperaba era que una aterradora pregunta llegara a sus oídos. Su esposa quería saber por qué no le dijo por lo que estaba pasando su hijo. Este había recibido un buen castigo por preocuparla, y el combate entre los chicos estaba por empezar. La madre de nuestro protagonista estaba algo asustada y le pedía que tuviese cuidado. Seung-woo utilizó la tercera forma del rey de las bestias y para contrarrestarlo Jeong-woo usó el escudo de hierro de león. Seung-woo se mofaba porque sabía que su oponente estaba usando técnicas defensivas como un conejo. Según él era un libro abierto y no podría superarlo, pero Jeong-woo solo necesitó una patada para ponerlo de rodillas. En el edificio central del dojo Chinjeon, una persona estaba disfrutando de las virtudes del sauna. Según él, todo esto era bastante refrescante. Esta persona era el jefe del dojo, y su nombre era Su-wan-do. El banquete estaba a punto de comenzar, así que este pregunta si hay algo problemático que deba saber. Uno de sus subordinados dice que nada de lo que ha pasado es significativo como para preocuparse. Sin embargo, sus dos hijos tuvieron una pequeña discusión. Él pregunta cuáles de sus hijos son los protagonistas de esto. Su subordinado le informa que está hablando de Bon-jun y Sang-jun. Al parecer el problema giraba en torno a sus nietos, lo cual le hacía pensar al viejo que su hijo Sang-jun no pudo mantenerse callado cuando se trataba de proteger a su familia. Su subordinado le comenta que en este momento sus nietos están en una pelea de práctica para resolver sus diferencias. El viejo creía que Sang-jun sería avergonzado nuevamente, pero resultó que quien sugirió el combate fue Jeong-woo. Esto le pareció muy interesante. Había pasado un tiempo desde que todo comenzó, pero creía que podía imaginar el resultado. Se preguntaba en qué estaba pensando Jeong-woo para enfrentarse a Seung-woo y se dispone a ir a comprobarlo por sí mismo. Por otro lado, los chicos ya habían decidido el combate y Jeong-woo se alzaba como ganador. Su primo no había sido nada especial, pero por lo menos su nivel de habilidad en el control de su instinto había subido. No planeaba terminar las cosas de esta forma y estaba dispuesto a pedir otra ronda. Después de todo había sufrido mucho en sus manos. Tenían la misma edad, así que a menudo los comparaban. Intentó mantener una buena relación, pero Seung-woo lo odiaba. Muchas cosas malas continuarían y él caería en la autocompasión. Después de 5 años entraría en la academia y conocería a su compañero Kan, quien lo derrotaría ya que él aparecería como un jefe del juego. En otras palabras, Seung-woo le proporcionaría la oportunidad para conocer al protagonista. Si no fuera por él, tal vez esto nunca sucedería. Pero aún así él no podía seguir aguantando la rabia que tenía por dentro, pues las cosas habían cambiado y no se quedaría en la posición del más débil, así que le dice que no crea que las cosas han terminado. Ni siquiera había comenzado a devolverle todo lo que le ha hecho. Le pide que se levante de una vez por todas, pero resulta que con la presión incluso se había orinado encima. Su padre entra en escena y creía que su hijo había obtenido la victoria.
Al ver la realidad de las cosas se enoja bastante y le pregunta a nuestro protagonista qué hizo para dejarlo en este estado. Sang-yoon no estaba dispuesto a tolerar que le hablaran así a su hijo. Dice que él propuso que no interfirieran en el resultado de las prácticas. Las cosas estaban a punto de tornarse feas ya que las dos familias estaban entrando en combate. Jeong-woo intenta hablarle a su madre para que detenga todo, pero resulta que ésta también está enfrascada en su propia batalla. Incluso su hermana había entrado en la contienda y no sabía qué hacer en este momento. Una advertencia del sistema le llega. Todas las estadísticas se reducían en un 10%. La persona que estaba entrando en la sala era inconfundible, lo había visto en el juego, aunque no se exploró en detalle, siempre se hablaba de los individuos más fuertes, y el espadachín más fuerte del dojo Shinjeon era su abuelo. Este último les pregunta cómo es que pueden llamarse miembros de la espada divina. La lucha entre hermanos era realmente honorable, así que no entendía qué estaba pasando exactamente. Bonjun intenta contarle su versión de los hechos, pero su padre le pide que se calle, pues prefería escucharlo directamente de la persona involucrada en el tema, y esperaba que fuese lo más sincero posible sin omitir nada importante. Para nuestro protagonista el estar frente a su abuelo era como enfrentarse a una montaña. Lo que estaba sintiendo era la presión del líder de la familia, así que le dice que ganó el combate. Al hacer esto la presión desaparece y su abuelo le pregunta nuevamente si es verdad lo que dijo. Él responde afirmativamente, así que el viejo le pregunta si usó técnicas injustas. Jeong-woo dice que Seung-woo perdió el equilibrio después de ser golpeado antes con una patada. Con eso fue suficiente para aprovechar y golpearlo en la parte trasera de la cabeza y dejarlo inconsciente. Si le preguntaba a las personas presentes podía obtener una información más detallada. Wang le pregunta entonces por qué lo tocó después de que perdiera el conocimiento. Jeong-woo rápidamente dice que tenía miedo de que estuviera mal, así que intentó despertarlo, aunque en realidad estuviera frustrado y quisiera tomar venganza. Dice que lo abofeteó solo para despertarlo. Wang se pone a reír ya que todo le parecía bastante interesante, aun cuando los padres de Seung-woo querían que escuchase su parte de la historia. Él dice que el problema se resolvió y deben dejar todo en este punto. Si quieren continuar entonces deben preguntarle a su hijo, pues este había estado despierto todo el tiempo y solo estaba fingiendo estar inconsciente. Para dejar todo claro le pregunta si su primo ganó injustamente, a lo cual él responde que no, ya que su hijo lo había admitido. No les quedó nada más que quedarse callados. Como el asunto se había resuelto y ya casi era hora del banquete, continuarían su reunión en el lugar donde todos comerían. Antes de irse, Wang le menciona a Jeong-woo que necesita verificar sus habilidades después del banquete y espera esto con ansias. Estas palabras no se escapaban de la mente de nuestro protagonista y aunque este asunto estaba resuelto había algo más aterrador esperándolo. Este tuvo una reunión familiar en donde estaban tratando el hecho de que fue lo que hizo mal. Jeong-woo dice que luchó en un combate y tanto ella como su padre se vieron involucrados. Su madre le habla de una forma fría y le pregunta nuevamente qué fue lo que hizo mal. Él sabía que ella estaba furiosa, nunca había sido reprendido por ella de esta forma, pero en su vida pasada era muy común. En ella su madre lo trataría de una forma muy mala después de beber y en casos extremos le arrojaría cosas. En tal situación no podía hacer nada y a veces cuando ella recobraba el sentido le pedía perdón. No estaba seguro de si lo hacía porque sentía alguna clase de emoción natural. Cada vez que esto sucedía él la consolaba, a veces sentía resentimiento pero no tenía en quién más apoyarse. Todo lo que podía hacer era palmearle la espalda y desear que no se fuera. Pero esto nunca se hizo realidad. Cuando tenía 10 años escuchó palabras dulces pero no podía evitar la verdad. No importaba lo que hiciera ya que no pudo retenerla, así que escogió creer que volvería por él. Después comenzó a vivir de forma imprudente y aunque no le importaba mucho siempre la recordaba. Incluso en este momento ella no se escapaba de su mente. Volviendo al presente él le pide perdón a su madre, pues creía que era posible que este lugar no fuera diferente de su anterior vida. Se preguntaba cómo debía pedirle perdón, y si ella estaría contenta con desahogarse con él. Incluso por la mente le pasó el pedirle perdón por haber nacido, pero esta no era su antigua vida. Su madre solo estaba molesta porque no le dijo todo lo que tuvo que pasar. Sentía no saber qué le estaba sucediendo, así que lo abraza cálidamente. La vida pasada de nuestro protagonista y la actual eran diferentes, así que este se preguntaba el por qué estaba asustado. Antes tuvo que sufrir solo y no pensó que eso dejaría una profunda herida en su corazón. Le dice a su madre que lo siente por no haberle dicho todo. A partir de ahora no volvería a ocultarle nada. Al ver la conmovedora escena su hermana comienza a llorar y los tres se dan un abrazo grupal. Sayun intenta integrarse a su familia pero este aún no había sido perdonado.
Él le pregunta a su esposa por qué pudo perdonar a su hijo tan rápido pero no a él. Trata de abrazarla mientras llora y le pregunta si acaso el amor se está desapareciendo. Mientras esto sucede, Jeong-woo recibe un mensaje de Hanul. Esta le dice que llegó a la cima esta vez, cosa que lo hace alegrarse aún más. Por fin la familia estaba en armonía y estaba feliz de poder vivir su vida de nuevo. Alguien toca la puerta y dice que el banquete está por empezar, los ayudarán a prepararse para guiarlos al salón principal. Lo que sucedería esta vez es la iniciación al combate de evaluación. El banquete de la familia sagrada era una reunión en donde se podía percibir la esencia de alguien que tenía un legado de 200 años, sumando a todas las personas presentes habían alrededor de 48. Mientras Jeong-woo está admirando el paisaje, escucha que alguien dice que siempre actúan de manera altanera y poderosa, pero ahora no era nada. Estas palabras estaban dirigidas hacia la familia de su tío. El incidente que ocurrió con anterioridad les dio la oportunidad de hablar mal de ellos. Si su familia hubiera perdido el duelo, serían los que enfrentarían tal desgracia. Alguien entra a la sala y les pide a todos que hagan silencio. Este resulta ser Wang, el cual dice que probablemente todos estén hambrientos, así que deben comenzar el banquete. Todo estaba yendo maravillosamente, había una razón por la que la familia Do superaba a las demás familias nobles. Después de la gran agitación, el mundo experimentó un colapso. En este periodo oscuro la humanidad anhelaba un protector, ya que las familias nobles querían mantener su poder. Cultivaron santuarios con una sola ideología. Los cazadores producidos de esta manera ayudaron a la humanidad a escapar de la extinción, pero debido a que eran difíciles de entrenar habían muy pocos. Como cazador se tenía que soportar una gran responsabilidad, pero las recompensas y el poder lo seguían. Por lo tanto, las casas nobles se enfocaron en producir humanos fuertes que garantizaran la seguridad de todos. Como resultado de esto, 10 familias ganaron una enorme influencia en el país. Al considerar que necesitaba cultivar talentos fuertes, su abuelo tuvo distintas mujeres, y su padre era el quinto de 7 hermanos. Su abuelo debía estar ocupado manejando a todos los miembros de la familia. Seún había causado el rugido del trueno y al anunciarlo todos los presentes se quedaron sorprendidos, pues creían que era imposible que un estudiante de secundaria hiciera eso. Jeong-woo creía que ella era una estrella en ascenso, lo cual le valía para que estuvieran plenamente enfocados en su crecimiento. Aún así daba fe de que su hermana podía llegar a lograr algo similar. Wang le dice a Seung que si sigue practicando a este ritmo sería la más joven después del segundo jefe de la familia en lograr una hazaña tan grande. Deja salir un poco de su aura y le dice que espera que crezca como una líder que puede superarlo. Ante estas palabras ella dice que hará lo posible por superar sus expectativas. Jeong-woo creía que era impresionante mantener tal compostura ante su abuelo, y Seung ya le había echado un ojo. Wang dice que el ver el crecimiento de su nieta le recuerda a una persona. Esta era conocida como el duelista demoníaco Seo Jeong-jin, pero solo lo llamaremos Jin. Este era de la misma generación de él y ha sido considerado un cazador. Esta persona era el mentor del protagonista Kan. No había forma de que Jeong-woo no supiera quién es esta persona. El duelista demoníaco fue atraído hacia Kan mientras entrenaba detrás de un orfanato y le ofreció tomarlo como su discípulo. Una vez que cumplió 17 fue libre. Luego descendió de la montaña y entró en la Academia Jeongan. Probablemente en este momento se encuentra en una fase muy dura de su entrenamiento. A Jeong-woo le gustaría verlo, pero si interactuaba con él podría alterar la trama. Wang les comunica a todos lo que ha escuchado hasta el momento. El duelista demoníaco tomó un discípulo hace 2 años. Ya que nunca le gustó estar atado a una familia, tenía sentido que tomara un niño sin conexiones. Tarde o temprano habría una competencia entre los miembros de su familia, pues el duelista dijo que estaba interesado en descubrir cuál de los discípulos era más fuerte. Su provocación era infantil, pero no podía simplemente ignorarlo, así que tenía altas expectativas para aquellos de su familia que compitieran con su discípulo. Debían demostrar lo fuerte que eran. Con esto dicho, todos los chicos le responden diciendo que cumplirán con sus expectativas. Ahora Jeong-woo entendía cómo Kan tuvo un crecimiento tan notable. Seung-woo dice que no solo cumplirá con las expectativas que puso, sino que como le enseñó su padre, incluso cuando un león persiga a un simple conejo debe darlo todo. Siguiendo esas palabras planeaba dar todo su esfuerzo en batalla. Mientras estas palabras salían de su boca, Jeong-woo pensaba que eran grandes palabras para alguien que había perdido contra Kan en el juego.
Al ver que estaba sonriendo, Wang le pregunta a su nieto a qué se debe esto y qué es lo que le parece tan divertido. Su familia ya estaba asustada. Wang quería saber el porqué de sus acciones, así que se lo pregunta nuevamente. Jeongwoo no sabía muy bien qué decir, pero es lo más sincero posible. Él se estaba riendo de las palabras de Seungwoo. Su abuelo le pregunta qué significa esto. Jeongwoo le pregunta si acaso un gran león debería ir con todo para atrapar a un simple conejo. Si en verdad tenía que darlo todo para atrapar una presa tan débil, significaba que este león tendría problemas y de ser así estaría prácticamente acabado. Lo que lo hizo reírse fue la forma tan confiada en la que habló Seungwoo. A Wang le pareció divertida su perspectiva, ya que era bastante inusual. Si el rey tenía que darlo todo por un conejo, probablemente su vida estaría en peligro. Iba a reflexionar sobre lo que dijo, pues esto podría ser aplicable a todos. Jeongwoo le agradece por sus palabras mientras piensa en que parecen estarlo mirando fijamente. Wang le dice que es bastante astuto y tiene muchas expectativas en él, debían escuchar con atención. Estaba organizando un partido de evaluación dentro de una puerta, harían esto sin preparación alguna. Era algo complicado para chicos tan jóvenes y querían saber el nivel de dificultad de la puerta. Wang dice que para los descendientes de la familia de la espada sagrada las puertas blancas serían pan comido. Así que el grado al que se enfrentarían en esta evaluación sería amarillo. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.